Gracias a ustedes también, hermanos. Feliz sábado para cada uno. Dios me les bendiga. Amén. Para mí es un placer en esta mañana estar con ustedes a través de Zoom y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. También gracias al pastor Jorge González que estuvo bien invitarme en esta mañana a compartir con ustedes la palabra de Dios. Muy bien, sin más preámbulo, voy a pedirle a la persona encargada que me permita compartir pantalla. Ok, ya tengo la autorización. Habilitado. Ya está Ok, habilitado. muchas gracias, muchas gracias. En esta hora vamos a hablar sobre el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Y la lectura bíblica que ya fue leída, que se encuentra en Números capítulo 23, verso 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, lo realiza. Cuando Él promete algo, lo cumple. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir juntos el mensaje de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, en esta hora y ayúdanos para que lo que aprendamos a través del estudio de la Biblia podamos ponerlo en práctica en nuestra vida espiritual. Lo pedimos en el precioso y sagrado nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Números 23, 19 es muy claro. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, lo hace. Cuando Él promete algo, lo cumple. En esta mañana vamos a estudiar ese relato que aparece en la Biblia en 2 de Samuel capítulo 6. David intenta llevar el arca a Jerusalén. 2 de Samuel capítulo 6. Vamos a pedirles a todos que se ubiquen allí en sus Biblias en 2 de Samuel capítulo 6. El trasfondo histórico de este relato que vamos a estudiar en esta mañana es el siguiente. El caso ocurrió durante los primeros años en que Dios había afianzado el trono de David sobre todo Israel. David había trasladado la capital del reino que se encontraba en Hebrón hasta Jerusalén. David había propinado importantes derrotas a sus enemigos los filisteos y así había logrado el respeto para el pueblo de Dios y también para su gobierno en toda aquella región. El arca del pacto, aquel instrumento que era símbolo de la presencia divina en medio de Israel, se encontraba durante años en Kiriat Jearim, desde que los filisteos la habían secuestrado y la enviaron al territorio de Israel en unos carros que ningún hombre guió, obligados por una serie de extraños sucesos que atribuyeron a la estadía en su territorio de aquel sagrado mueble. Ustedes recordarán aquella historia cuando el arca de Dios fue tomada por los filisteos, en aquella batalla donde murieron los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés, y donde aquella mujer que estaba encinta dio a luz y tuvo un hijo que le pusieron por nombre Icabob, que significa sin gloria, porque la gloria de Dios había sido traspasada, porque el arca de Dios había sido tomada. Si alguno de ustedes quiere leer nuevamente ese relato, se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 6. Primera de Samuel, capítulo 6. Ok, continuamos. David pensaba que el arca, símbolo nacional de la presencia de Dios entre su pueblo, debía estar en la capital del país, junto a la sede del gobierno. Así que se hicieron todos los preparativos necesarios para trasladar el arca
el rey consideró que debía ser una ocasión de gran celebración y júbilo santo. Por lo tanto, la Biblia dice que reunió 30,000 hombres y llegaron hasta el lugar donde estaba el arca para realizar aquella ceremonia de procesión de traslado del arca desde Jerusalén, que distaba a unos 30 kilómetros de Kiriat Yarim. Así que aquello se convirtió en una gran ocasión de júbilo y de regocijo en todo Israel, porque iban a trasladar el arca hasta la capital del reino, Jerusalén. Y ahora sí, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 10. David volvió a reunir, dice el versículo 1, a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Así que aquello era una gran fiesta. Era algo maravilloso. Era una celebración solemne al nombre de Dios. Pero vean lo que sucedió más adelante. Versículo 6. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes, tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-Edom, Geteo. Qué interesante, ¿verdad? Me asombra este relato cada vez que lo leo. Cuando terminamos esta lectura, generalmente nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo que provocó que Dios actuara de esta manera en un momento cuando el pueblo celebraba en su honor? Otra pregunta que nos hacemos: ¿qué hay detrás de este extraño incidente? Y por último, ¿qué lecciones pertinentes podemos aprender nosotros hoy? ¿Qué lecciones podemos sacar para nosotros hoy? Muy bien, estas tres interrogantes vamos a tratar de descubrirlas a medida que avancemos en el desarrollo de este tema. Vamos con la primera. ¿Ok? La primera respuesta que encontramos es: David y el pueblo no siguieron las instrucciones dadas por Dios para el traslado del arca hasta Jerusalén. Esa es la primera. David y el pueblo no siguieron las instrucciones dadas por Dios para el traslado del arca hasta Jerusalén. El Señor, dice la pluma inspirada, ¿verdad?, había dado instrucciones bien detalladas en cuanto a cómo debían ser trasladados estos objetos. También había advertido claramente que la desobediencia a estas instrucciones
acarrearían la muerte de quienes desobedecen. Así fueran los mismos sacerdotes que trabajaban en el santuario. Y la Biblia nos habla acerca de cuáles fueron las instrucciones dadas por Dios. Veamos. La primera la encontramos en Números capítulo 4, versículo 1 al 4 y versículo 15. Vean lo que dice la Biblia. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo: toma en cuenta a los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví por su familia, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el santuario, en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será este. Y leemos en el versículo 15: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán entonces los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán las cosas santas, no sea que mueran. Estas serán las cargas, de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Así que la primera indicación que Dios había dado en su palabra era que las únicas personas autorizadas para que de alguna manera trasladar los muebles del santuario, llámese el arca, la mesa de los panes, el candelabro o el altar del incienso, los únicos autorizados para mover estos utensilios eran los hijos de Coat. Y noten que la escritura dice, en el versículo 15, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán las cosas santas. ¿No las qué? No las tocarán. Porque si ellos las tocaban, iban a morir. Así que cuando Dios nos exige algo, mis queridos hermanos, es porque ya Él ha hecho la provisión. Cuando Dios dice que no toquemos el arca, es porque ya Dios había hecho la provisión para que el arca no fuera tocada. Y vean lo que dice la escritura aquí en Éxodo capítulo 25. Vean lo que dice. La provisión maravillosa que Dios había hecho. Éxodo 25, 12 al 15 dice: fundirás para ella 4 argollas de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en las argollas del arca, no se quitarán. Así que, como les decía, Dios cuando nos exige algo, cuando nos pide algo, es porque ya ha hecho la provisión necesaria. Dios dijo, no van a tocar el arca. Pero entonces, ¿cómo las vamos a trasladar? Bueno, les vamos a colocar unas varas bien largas para que al momento de trasladarla no la toquen. Lo mismo sucede, mis queridos hermanos, cuando Dios nos pide a nosotros los diezmos y las ofrendas. Dice Malaquías 3:10, ¿verdad? Traed todos los diezmos al alfolí. Cuando Dios nos pide algo, sencillamente porque ya Él ha hecho la provisión. Por eso nosotros no devolvemos los diezmos para que Dios nos bendiga. Sencillamente devolvemos los diezmos porque ya Dios nos bendijo. Amén. Pero continuamos adelante. Vean lo que dice este versículo. Números capítulo 7, versículo 1 al 9. Estamos hablando acerca de las instrucciones dadas por Dios acerca del traslado del arca. Números capítulo 7, versículo 1 al 9 dice: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios,
Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey. Y los ofrecieron delante del tabernáculo, y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero vean lo que dice el verso 9. Pero a los hijos de Coat no les dio. ¿Qué no les dio? No les dio carros, ni les dio bueyes. ¿Por qué? Porque ellos llevaban sobre sí, en sus hombros, el servicio del santuario. En otras palabras, Dios no solamente había dicho que el arca no debía tocarse. Dios no solamente había dicho que eran los hijos de Leví, en este caso los coatitas, los responsables de trasladar el arca, sino que también había dicho que el arca y todos los utensilios del santuario no debían trasladarse en carretas tiradas por bueyes, sino que debían ser llevadas en hombros por los coatitas. ¿Notan, mis queridos hermanos, cómo Dios había dado instrucciones claras y específicas de la manera como debían ser tratados estos muebles sagrados? Por lo tanto, cuando David y todo el pueblo allí reunido trasladaron el arca de Dios hasta Jerusalén, montada en una carreta tirada por bueyes, estaban sencillamente desobedeciendo las instrucciones dadas por Dios. Y vean lo que dice el espíritu de profecía en esta cita bastante impactante, a mi parecer. Patriarcas y Profetas, página 764. Vean lo que dice. David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario. ¿No decimos amén? David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario. Pero vean cómo dice la cita, resaltado allí en amarillo. Pero el Señor no podía aceptar tal servicio porque no se cumplía, de acuerdo a sus instrucciones. ¿Saben, mis queridos hermanos? Esto nos tiene que hacer nosotros reflexionar. Porque muchas veces yo he escuchado hermanos que dicen, yo lo voy a hacer de esta manera porque Dios sabe mi corazón. Dios conoce mis intenciones. Pero saben, mis queridos hermanos, la buena intención no basta. Hay que hacer las cosas como Dios dice. De nada te vale a ti que tú hagas algo aparentemente bien si no se está haciendo de acuerdo a lo que Dios dice. De nada te vale a ti que tomes el diezmo, por colocar un ejemplo, que agarres los diezmos y diga, no, yo voy a hacer un mercado y voy a repartir unas bolsas de comida a las personas más pobres, más necesitadas en medio de esta pandemia del COVID-19, porque yo creo que esto es mejor. Quizás lo puedas hacer con la mejor disposición, con el mejor corazón, pero si eso no es lo que Dios pide, entonces Dios no puede aceptar tal servicio.
Y es lo que me llama poderosamente la atención de esta cita. Dice, David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario. Pero el Señor no podía, dice, aceptar tal servicio porque no se cumplía de acuerdo a sus instrucciones. Así que, mis queridos hermanos, por eso el título del sermón de esta mañana es El fin no justifica los medios. Tú puedes tener muy buenas intenciones. Puedes estar haciéndolo de todo corazón. Pero si no haces las cosas de acuerdo a lo que Dios dice, de nada vale. De nada sirve. No tiene ningún valor delante de la vista del Señor. Por eso el fin no justifica los medios. Y vean lo que sigue diciendo la cita. Los filisteos que no conocían la ley de Dios habían puesto el arca sobre una carreta cuando la devolvieron a Israel. Y el Señor aceptó su esfuerzo que ellos habían hecho. Interesante. Los filisteos que no conocían la ley de Dios habían puesto el arca sobre una carreta cuando la devolvieron a Israel. Y el Señor aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho. ¿Por qué el Señor lo aceptó? Porque no conocían, no tenían conocimiento. Trataron de hacer lo mejor que ellos podían hacer en medio de su ignorancia. Y Dios lo aceptó. Pero vean cómo termina diciendo la cita. Pero los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería en estos asuntos. Y al descuidar estas instrucciones, deshonraban a Dios. Ah, mis queridos hermanos, tanto usted como yo somos doblemente responsables a la vista de Dios. Óyeme bien, tanto usted como yo, de manera especial, somos doblemente responsables a la vista de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios a nosotros como iglesia, estoy hablando de manera corporativa, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Dios nos ha dado no solamente la Biblia como nuestra norma, como nuestra guía, como nuestra lámpara, sino que también nos ha dado una segunda lámpara, una segunda linterna, que es el espíritu de profecía. Así que tanto usted como yo somos doblemente responsables delante de Dios si no hacemos las cosas como Él nos las pide o como Él la dice, como Él lo dice. Porque Él nos ha dado a nosotros como iglesia bastante luz. No solamente nos ha dado la Biblia, sino que también nos ha dado el espíritu de profecía como una luz menor para guiarnos a una luz mayor. Así que somos doblemente responsables delante de Dios si no hacemos las cosas como Él nos dice. Sigamos adelante. Vamos a la razón número 2 por la cual Dios actuó de esa manera en el caso de Pérez de Usa. Vean lo que dice aquí el número 2. Usa murió por su terrible pecado de presunción. Dice, Usa incurrió en la culpa mayor de la presunción. Al transgredir la ley de Dios, había aminorado su sentido de la santidad de ella. Y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Dios no puede, dice acá, aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Óigame bien lo que dice esta cita. Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Eso es importante recalcarlo en esta mañana, mis queridos hermanos. Yo he escuchado muchos hermanos que a veces
racionalizan de la siguiente manera: es que Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo lo estoy haciendo porque necesito ese trabajo, necesito graduarme de la universidad. Y bueno, me toca uno que otro sábado ir al trabajo, ir a la universidad, presentar X o Y examen. No, hermanos, Dios no es un Dios con el cual nosotros podemos negociar. Cuando está de por medio un así dice Jehová, la única opción que nosotros tenemos como cristianos es obedecer. Nosotros no podemos negociar con Dios. Y más cuando se trata de uno de sus mandamientos. Llámese el mandamiento del sábado o llámese cualquier otro mandamiento. No podemos negociar con el Señor. Tenemos que obedecer. Por eso dice esta cita del Espíritu de Profecía: Dios no puede aceptar una obediencia parcial, ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Y vean cómo termina la cita. Mediante el castigo infligido a Usa, quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Así la muerte de este solo hombre induciría al pueblo a arrepentirse y había de evitar la necesidad de aplicar castigos a miles. ¿Saben por qué? Porque en el caso de el traslado del arca hasta Jerusalén, no solamente Usa merecía morir por haber tocado el arca, sino David y todo el pueblo que estaba con él, porque todos eran igualmente culpables delante de Dios por no hacer las cosas como Dios dice. Así que este acto, aunque al principio nos pareció injusto de parte de Dios haber matado a este muchacho por haber tocado el arca, en realidad fue un acto de misericordia de Dios al permitir que un solo hombre muriera en lugar de que muriera David y todo el pueblo. Continuamos. ¿Qué lecciones prácticas podemos sacar nosotros hoy de este relato de 2 de Samuel capítulo 6? ¿Qué lecciones prácticas? Muy bien, lección práctica número 1. Los planes de Dios no necesitan arreglos. Óiganme bien, hermanos. Los planes de Dios no necesitan arreglos. Dios no necesita que usted ni yo le demos una ayudadita. Tristemente, como seres humanos nos metemos en problemas cuando queremos darle una mano, una ayudadita al Señor. Así como le pasó a Abraham cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo. Pero él desconfió en la palabra de Dios y dijo, bueno, voy a darle una ayudadita al Señor. Y fue y se comprometió con Agar. Y todos sabemos la situación tan terrible que después se presentó entre Sara y Agar y que tuvieron que expulsar a Agar y a Ismael del campamento. El plan de Dios, mis hermanos, no necesita arreglos. Los planes de Dios son perfectos y nuestra única tarea es seguirlos. Y como les decía hace un momento, cuando está de por medio un así dice Jehová, la única opción que nosotros tenemos es obedecer. Amén. Cuando está de por medio un así dice Jehová, la única opción que tenemos es obedecer. Otra cosa importante. Cuando Dios nos ha dicho que debe llevarse con varas y en los hombros, no debemos usar carros tirados por bueyes, aunque parezca más cómodo y más rápido. Cuando Dios nos dice a nosotros, hermanos, en su palabra, y vuelvo al ejemplo de Malaquías 3:10,
traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice Jehová. Y probadme ahora en esto, a ver si no derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. No tenemos que inventar otra cosa. Tenemos que llevar los diezmos al alfolí. Aunque parezca más fácil, dice aquí, y más cómodo, más rápido. Cuando Dios ha dicho no debe llevarse con varas y en los hombros, no debemos usar carros tirados por bueyes. Cuando Dios ha dicho que no se toque, entonces, hermanos, no se toca, aunque parezca que se va a caer. Usa tocó el arca porque pensó, le pareció que se iba a caer. Pero Dios había dicho claramente, no se toca. Y si Dios dice no se toca, entonces no se toque. Y por último, deberíamos recordar que Dios es suficientemente ¿qué? Poderoso para resolver cualquier situación que se presente. Dios es suficientemente poderoso. Como les decía hace un momento, Dios no necesita de tu ayuda ni de la mía. Él es suficientemente poderoso para resolver cualquier situación que se presente. Por lo tanto, hermanos queridos, óyeme bien, ninguna circunstancia puede excusar la desobediencia. Ninguna circunstancia. Nuestra desobediencia no tiene excusa delante de Dios. No te hagas creer eso que el enemigo quiera colocar en tu mente, de que Dios sabe, Dios conoce, Dios te va a perdonar, Dios es amor. Sí, Dios es amor y todos lo sabemos, pero la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor. Así que no podemos juzgar con Dios, no podemos jugar con Dios, mis queridos hermanos. Siempre debemos rendirle una obediencia completa y plena a nuestro Señor. Por lo tanto, nada justifica nuestra desobediencia. Lección número 2. El celo y el esfuerzo no sustituyen a la obediencia. El celo y el esfuerzo no sustituyen a la obediencia. Lo único que Usa podía esgrimir como una razón para que Dios pasara por alto su temeridad era el esfuerzo que hizo para que el arca no cayera y su celo por las cosas de Dios. Pero ni siquiera estas cualidades, cuando no van acompañadas, dice acá, por una actitud de obediencia y de respeto a la palabra de Dios, no son aceptadas delante de Él. No son. Usted puede hacer, como le decía hace un momento, puede hacer muchas cosas buenas, pero si esas cosas buenas no van de la mano con un así dice Jehová, de nada sirve. Y tercera y última lección que aprendemos en esta mañana es la siguiente. El primer deber de los que dirigen la iglesia es mostrar cuál es el plan de Dios. El primer deber de los que dirigen la iglesia es mostrar cuál es el plan de Dios. En parte, Usa murió porque ni David, que era el rey, ni los principales sacerdotes se aseguraron de que todo el ceremonial se hiciera de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Si bien es cierto que Usa mismo pecó, también es cierto que no hubiese estado allí si los líderes hubiesen hecho las cosas bien desde el principio. Así es, mis queridos hermanos. Nosotros como dirigentes de la iglesia, llámese pastores, ancianos,
directores de departamento, tenemos una doble responsabilidad delante de Dios cuando estamos al frente de alguna responsabilidad dentro de la iglesia. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Indicarle al pueblo cuál es el camino por donde deben seguir. Indicarle al pueblo cuál es el camino por donde deben seguir. Así que si hay alguien en la iglesia que debe saber correctamente cuáles son los procedimientos, las normas, la doctrina, y pare usted de contar, debe ser primeramente el pastor. Segundo, los ancianos. Y terceros, todos aquellos que sean dirigentes de la iglesia, director de algún departamento, deben conocer correctamente cuáles son los procedimientos y las cosas que se deben seguir. Por lo tanto, la lección número 3 dice, el primer deber de los dirigentes de la iglesia es mostrarle a la iglesia cuál es el plan de Dios. Por eso nosotros en la iglesia debemos ministrar por precepto y por ejemplo. Por precepto y por ejemplo. No solamente debemos decir a la iglesia, vayan, sino decirles, vamos. No debemos decirle solamente a la iglesia, hagan, sino hagamos. Siempre ir adelante mostrando el camino por donde debemos seguir. Para que nadie tenga excusa. Nadie tenga excusa. Yo lo hice así porque el pastor lo hizo de esta manera o porque el anciano lo hizo así también. Por eso hace muchos años aprendí algo importante. Cuando un dirigente de la iglesia da un paso hacia atrás, la iglesia da dos. Cuando un dirigente de la iglesia da un paso hacia atrás, la iglesia da dos. Por eso que como dirigentes de la iglesia debemos siempre dar un paso hacia adelante, guiando al rebaño hacia el camino correcto que el Señor nos ha indicado en su palabra y en el espíritu de profecía. Segunda de Samuel, capítulo 6, versos 10 y 11 nos dice lo siguiente. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Dice el verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que él tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. ¿Saben, mis queridos hermanos? David escuchó que Dios bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía por causa del arca. ¿Saben por qué? Porque Obed-Edom obedeció. Obed-Edom no estuvo tocando el arca, ni estuvo curioseando para ver qué había dentro de ella. No, él guardó ese mueble sagrado con respeto, con reverencia, obedeciendo las instrucciones de Dios, y Dios lo bendijo. Cuando David escuchó que Obed-Edom había sido bendecido, entonces se levantó y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 y 2. Ese segundo traslado o intento de traslado de David del arca hasta Jerusalén. Vean lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 1 y 2 y verso 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Y entonces dijo David, el arca de Dios
no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y vean lo que dice el verso 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Y concluyo con este versículo, versículo 13. Pues por no haberlo hecho así, la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Interesante, ¿verdad? Como el mismo David reconoce que la primera vez Dios los quebrantó, los hirió por no haber hecho las cosas como él había mandado. Mi llamado en esta mañana para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, es este. ¿Cuántos de ustedes quisieran decirle al Señor, Señor, te pido que me ayudes hoy a depender siempre de ti y a seguir tus planes, a seguir tu palabra en toda circunstancia? No importa el problema que se presente, yo prometo, Señor, serte fiel y obedecerte. ¿Cuántos así lo desean? Amén. Alabado sea el Señor. Que Dios me les bendiga en esta mañana, mis queridos hermanos, y que el Señor nos ayude cada día a ser fieles a Él, obedientes a su palabra, no importa cuál sea la circunstancia. Estemos en medio de una pandemia, estemos en medio de lo que sea, que el Señor nos ayude siempre a ser fiel, aún así dice Jehová. Amén. Amén.